¿Por qué no podemos dejar ir a los muertos? ¿Será por amor u otra cosa? Yo creo que porque no queremos dejar ir lo que causaron en nosotros. Yo creo que es muy diferente en todos los casos, pero lo que he aprendido, lo que he experimentado, siento que es más por los recuerdos que tenemos de esa persona. Yo creo que es más el sentimiento que tú tienes hacia las personas y el sentido de que las sensaciones o emociones que te causaban en ti mismo, que era el recuerdo el que extrañas, la persona como tal vez. No podemos dejar ir a los muertos ya que los humanos creamos un vínculo emocional con aquella persona. El pensamiento de solo ver a esa persona, no creo que sea lo que realmente extrañamos. Yo creo que extrañamos los recuerdos o lo que nos hacía sentir, o más que nada el hecho de decir como de recuerdo que hacía esto con esta persona. Yo creo que muchas veces pensamos que extrañamos como no sé, tal vez ir a caminar con la persona o ir con, no sé, un ejemplo, un abuelo, ¿no? Decir, extraño ir con mi abuelo, extraño ir a tal persona con él o cosas así. Pero yo creo que al fin y al cabo, o sea, dentro de nosotros buscamos ese decir como, esa persona tal vez me ponía atención y ya no está, por eso le extraño, porque estaba causando algo como muy en nosotros, que eso es lo que más extrañamos, yo creo. El hecho de que nos haga sentir algo o que nos llene de algo que no teníamos en ese momento o que no tenemos. O las emociones que nos causaban, es el no querer, no es que no queramos soltarlo, sino que como sabemos que nunca más los vamos a volver a ver, reprimimos nuestra conciencia y los recuerdos que tenemos de estas personas para mantenerlos vivos en nuestra mente y en cierto punto no olvidarlos, para que siempre se mantengan una parte de ellos en nosotros, en nuestras personas y en nuestros recuerdos. Yo creo que también el sentido de que la pérdida de una persona emocionalmente te puede pegar diferente al apego que tenías a la persona, porque no es lo mismo que tú tengas un cierto apego emocional al vecino, a tu mamá. Entonces yo siento más ese apego emocional y las sensaciones y los años que estuviste viviendo con esa persona o interactuando. Y eso nos cuesta demasiado trabajo a la hora de que a la hora de que esa persona fallece y ya no la tenemos como en presencia en nuestro mundo. Perder a un ser querido es una de las experiencias más angustiosas y desafortunadamente todos pasamos por esa experiencia. La mayoría de personas atraviesan un duelo de aturdimiento, incluso de dolor e ira, que tienen un periodo de culpa. Psicológicamente, cuando perdemos a alguien cercano, normalmente tenemos y desarrollamos algún vínculo emocional o algún vínculo de amistad, y eso es por el tiempo que se ha pasado con esa persona. La pérdida de esta persona significativa significa romper lazos, lo que puede resultar en un dolor profundo para cualquier persona. La pérdida de un ser querido puede desarrollar sentimientos de tristeza, culpa y negación. Hay un punto en el que llegas a recordar vivencias y experiencias que pasaste con esa persona. Estos sentimientos de nostalgia pueden generar una sensación de anhelo y tristeza, y al confrontar la realidad que esa persona ya no está presente. Confrontar la realidad es mucho que los humanos no hacen, ya que quieren evadir su realidad, más cuando han perdido a una persona que aman o han querido mucho. ¿Qué es el amor? Yo considero que el amor es un sentimiento hacia cierto grupo de personas o persona que nos da cierta tranquilidad, paz, armonía, felicidad, que al estar con ellas podemos sentir todas estas emociones, relajarnos, sentir plenitud con esa persona, y es algo que no podemos decidir nosotros, es algo que simplemente pasa. Yo no puedo decidir a quién amar,
es algo que simplemente sucede con la interacción de esa persona y yo, o por ejemplo si estamos hablando de mi mascota o otras personas. Yo creo que es como el sentimiento de como esa felicidad, tranquilidad o ese buen sentimiento que te causa una persona o incluso una cosa. Pero también podría decir que es como una decisión, como el decir, yo decido de verdad amar a esa persona por todas esas cualidades que tiene, tanto negativas como positivas. Pero muchas personas dicen que es más como un sentimiento, que realmente no es ninguna decisión o algo por el estilo. Yo creo que sí es también un sentimiento, pero más que como sentimiento no lo podría llamar como el amor. Yo creo que el amor o el decidir amar algo es lo que te causa ese sentimiento, tal vez de alegría, de paz, de tranquilidad. A mi parecer. El amor, bueno, para mí yo creo que el amor es un sentimiento demasiado complejo, ya que tiene demasiadas características. También siento que tiene diferentes enfoques y también se divide por diferentes tiempos en los que pasa como que aquella persona que llega a la etapa del enamoramiento, pero siento que es un sentimiento demasiado bonito y pues sinceramente me gusta. Amor siento yo que es los sentimientos encontrados, o básicamente yo siento que son más vivencias que tú has tenido con otra persona, porque siendo yo mismo creo que es muy diferente en mi caso y en diferentes personas encariñarte más con una persona. Entonces hay personas que les cuesta más tener emociones hacia otra persona y otras que con tan solo hacerse la idea de la cabeza que puede ser no solo amor como pareja, sino amor personal hacia demás personas, porque siento yo que hay personas que tienen mucho más apego a diferentes personas que tú mismo con otras personas, ya que debido a que, no sé, o sea, depende de la persona, siento yo que es el amor que tú puedes llegar a tener hacia los demás. Entonces, no es lo mismo tener amor por, como lo mencioné en el otro video, hacia un ser que llevas conociéndolo toda la vida, como tu mamá, como tus hermanos, como tu abuela, como gente que ves, frecuentas, a que puedas llegar a tener amor hacia otra persona que apenas le empezaste a hablar o que llevas 2 años conociéndola o un poquito más. Pero en mi caso siento que cuesta más tener un apego emocional y llegar al punto de amar a una persona. Entonces, básicamente se basa en el apego y emociones o sentimientos que te hagas sentir la otra persona y en el tiempo que tengas. Amor. Según las primeras 3 definiciones de la Real Academia Española, es el sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro con otro ser. El sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando la reciprocidad en el deseo de unión, nos llena de alegría, nos completa, nos da ganas de convivir y crea el sentimiento de afecto, inclinación y entrega hacia ese alguien o algo. Para Aristóteles, el amor es un concepto demasiado amplio. En su enfoque, habla sobre el amor filial, el amor amistoso y el amor romántico. Este filósofo también comparte que ser amado se puede decir que también significa ser estimado. La estimación tiene el valor de poder conseguir algo de una persona cuando el que la estima lo necesita y le otorga la esperanza de contar con ese beneficio. Cuando se ama solamente por interés, para obtener algún beneficio, se busca evidentemente, en el fondo, el propio bien personal. Pero cuando se ama por placer, solo se busca el placer. En estos 2 casos, no se ama a la persona por lo que ella es, sino por el placer, por el sentimiento y por la utilidad que proporciona el ser humano. Aristóteles dice que no cualquier persona o cosa se puede amar. Dice que las personas, o en este caso las cosas, tienen que ser dignas de amor, o tienen que ser útiles o apacibles. No obstante, es razonable que preguntarnos si en realidad el hombre busca lo bueno en sí mismo, o en realidad solo busca lo que a él le parece que es bueno. Si es amor propio el que tenemos que buscar, o el amor en nosotros lo que tenemos que encontrar. ¿Será por eso que realmente amamos en verdad, porque vemos la virtud en los demás, o solo es que llenan una necesidad de nosotros?
Zizek nos dice que el egoísmo toma de la mano de nuestra interacción humana y que va arraigado a nuestras estructuras sociales y psicológicas. Según él, nuestras acciones están impulsadas en gran medida por el deseo de satisfacer nuestras necesidades y anhelos individuales, criticando el ideal romántico amoroso como una ilusión que nos lleva a buscar la satisfacción total en otra persona. Argumenta que este tipo de amor está basado en el deseo y la fantasía y que no se puede mantener a largo plazo. Para Zizek, el amor verdadero es reconocer la realidad del otro en toda su complejidad, aceptando tanto sus aspectos positivos como negativos. A pesar de reconocer la influencia y la presencia del egoísmo en nuestras vidas, Zizek también sostiene que es posible superar su dominio. Para Zizek, la superación del egoísmo no significa negar nuestras necesidades individuales, sino trascender el individualismo excesivo. ¿Por qué crees que recordamos a seres queridos que han fallecido? Pues vuelvo a lo mismo pues porque obviamente recordarlos es como una forma de que tú sientas que todavía están presentes. En mi caso, yo no tengo ningún ser que cercano o de hecho ninguno que haya fallecido, más que lejanos, pero creo que es por el hecho de los recuerdos que tenemos con esas personas. Yo creo que recordamos a seres queridos que han fallecido ya que nos crean recuerdos o momentos que pasamos con aquellas personas y eso hace que no los olvidemos. Yo creo que los recordamos porque han tenido un impacto en nosotros. Es como el Día de Muertos en nuestras tradiciones en México, el recordar a tus seres queridos y a los muertos como personas que han comprometido o han visto parte o te aportaron algo a tu vida. Es una forma de recordarlas de buena manera, de seguirlas frecuentando, no sea en la forma viva, pero en tu memoria siempre van a estar presentes y siento que es algo primordial en tu desarrollo personal, recordar de tus raíces, de dónde vienes, pues obviamente de tus experiencias propias, ¿no? Entonces, esto siento yo que es más a favor de tu crecimiento y pues que tú estés bien contigo mismo al saber que la otra persona está bien o es un sentimiento que tú tienes basado en la ideología que nos han creído pensar que hay otro mundo, que se van a descansar, que están en la vida eterna. Entonces es algo muy, muy bonito de recordar y siento yo que para eso es este sentimiento, el estar recordando a las personas y las vivencias que tuviste con ellos. Los recuerdos mantienen vivo el espíritu o lo que esa persona nos hacía sentir, nos hace seguir recordando todos esos momentos, las emociones que teníamos, lo que buscábamos sentir, lo que buscábamos hacer con estas personas. No queremos soltar lo que iba a pasar con estas personas, buscamos alargar el mayor tiempo posible el hecho de que no vamos a ver estas personas debido al aprecio y cariño que les teníamos. Tal vez recordamos a aquellas personas porque nos acordamos de algunas vivencias o recuerdos. Porque yo creo que, o sea, se pudo haber, no sé, muerto una bisabuela y pues tal vez no tuvo un impacto en mí o no conviví tanto con la persona y pues por algo yo creo que no lo voy a recordar, ¿no? Porque pues digo, es como algo muy como pasajero, pero si fuera, no sé, alguien realmente importante o que tuvo un impacto en mí, pues obviamente lo voy a seguir recordando. ¿Consideras que el ser humano se fuerza a no olvidar? Yo creo que sí. Por una parte sí y por otra parte no. No creo que ese sea el caso. Yo creo que más que esforzarnos, yo creo que nos esforzamos porque tenemos miedo a olvidar. Tenemos como ese miedo a perder el recuerdo de cosas bonitas, exactamente, o sea, como de cosas buenas. Porque yo creo que nos esforzamos por olvidar de aquellas cosas malas que nos han pasado, pero de aquellas cosas que impactaron en nosotros como positivamente, yo creo que tendemos siempre como a querer recordarlo y recordarlo y recordarlo,
Porque como tuvo un sentimiento positivo en nosotros, recordarlo es como que ese sentimiento positivo regrese. Y puede que sí, puede que no, tal vez estoy mal, pero buscamos sentirnos bien por muchas cosas. Tal vez no nos sentamos bien con nosotros mismos y por eso buscamos sentirnos bien con muchas cosas, y tal vez el hecho de recordar nos ayuda a sentirnos bien, no solo con nosotros mismos, pero sentirnos bien en general, porque recordamos cosas buenas. Creo que es más bien, no es que nos obliguemos a no olvidar, sino que simplemente no queremos olvidar. Y creo que hay una diferencia muy grande, ya que yo no quiero olvidar simplemente porque esa persona tal vez era muy importante para mí, le tenía un afecto muy grande, un aprecio, un amor. Entonces busco mantener el recuerdo de esta persona el mayor tiempo posible vivo en mi mente para no olvidarlo, pero no es porque nos esforcemos o nos obliguemos, es por simplemente el amor que le teníamos a esta persona hace que no queramos olvidarla, pero no creo que esté relacionado que nos obliguemos a olvidar a esta persona. Pero siento que ya es una costumbre que el ser humano se fuerza a olvidar, ya que en muchas culturas y en muchos países existe, bueno, en este caso en México, existe la conmemoración hacia los muertos, que es el Día de Muertos en este caso, pero igual en muchos países, en China, en Estados Unidos, que es el Halloween, que lo ven de otra manera, pero pues por una parte nos forzamos indirectamente a no olvidar a nuestros muertos, para que no sintamos como algún remordimiento y pues pensemos que todavía esa persona está entre nosotros. La muerte es, para la mayoría de las personas, un tema difícil de abordar, ya que involucra tiempo y trabajo el olvidar a alguien o superar alguna muerte de algún familiar o alguien joven que haya estado en tu familia. En términos científicos, la muerte se define generalmente como el cese irreversible de las funciones biológicas en un organismo. La ciencia estudia la muerte desde diferentes perspectivas, incluyendo la filosofía, la medicina, la biología molecular y la neurociencia. Es importante saber que la muerte en el contexto científico tiene diferentes tipos de aspectos, ya sean fisiológicos o biológicos. En medicina también podemos denominar la muerte como un fallo multisistemático, lo cual sería la caída en picada de los órganos uno a uno, podría ser en días, horas o minutos. Si la muerte es el fin natural de la vida de un ser vivo, científicamente hablando, se considera entonces que la muerte es una parte intrínseca del ciclo de la vida y se debe aceptar como la mortalidad de una realidad inevitable. Durante la vida hacemos duelos permanentemente y hay veces que ni siquiera nos damos cuenta. Cada cambio, cada crisis, como dejar de ser niños, nos enfrenta con la tarea nueva de aceptar y enfrentar nuestra situación. Pero cuando se trata de la pérdida de un ser querido, la tarea del duelo es mucho más consciente y dolorosa. No es posible bioquímicamente la inmortalidad. Hay muchísimas reacciones metabólicas irreversibles. No se acepta la muerte. Hay una cultura negadora de la muerte y es una actitud inmadura. La muerte no es el enemigo. En las facultades de medicina también se tiene esta creencia. Hablar de la muerte es un tema antisocial, un tabú. Morin, sociólogo, filósofo, pensador y político francés, conocido por sus contribuciones al pensamiento complejo y su enfoque interdisciplinario, dice que el hombre comienza las creencias religiosas a partir de enterrar a los muertos. Magia, brujería, espiritismo, chamanes, creencias en la otra vida, inmortalidad, nacen del intento humano de resolver el problema de la muerte. Molina aborda la muerte como una realidad inherente a la existencia humana y la sitúa dentro de un contexto más amplio y sutil. Reconoce la inevitabilidad de la muerte como un hecho natural y universal, y sostiene que la conciencia de la muerte es fundamental para la comprensión de la humanidad y la valoración de la vida. Actualmente, si pones en retrospectiva cómo es tomada la muerte en diferentes culturas, en todas ellas, la muerte se honra, con independencia de la forma en la que son los rituales, todos ellos contribuyen a favorecer el proceso de simulación a la pérdida. Por ejemplo, en México conmemoramos a los muertos en el mes de noviembre, pero en otros países se celebra de manera diferente. En Estados Unidos se celebra Halloween o Noche de Brujas. Se celebra el 31 de octubre en un trasfondo religioso muy importante, pues se refiere al día que regresan los muertos de la ultratumba.
En Haití, el 2 de noviembre se festeja el Fet Hede, o el Día de Todas las Almas. Las calles de Puerto Príncipe se atestan de gente vestidas de rojo y de negro y los colores de los espíritus de sus antepasados, y se dirigen al cementerio a participar en un rito sagrado. En China se celebra el festival llamado Qingming, el cual es para nosotros los mexicanos el Día de Muertos, que se celebra del 4 al 5 de abril, dependiendo del calendario, donde los descendientes van a visitar a sus familiares a la tumba. El río Atoyac es un importante cuerpo de agua en México que atraviesa los estados de Puebla y Tlaxcala. Sin embargo, enfrenta una serie de problemáticas ambientales y de salud que han afectado su calidad y han generado preocupación entre la población local y las autoridades. Una de las principales problemáticas del río Atoyac es la gran contaminación que tiene. A lo largo del tiempo recibe descargas de aguas residuales industriales, agrícolas y urbanas sin un tratamiento. Esto ha llevado a altos niveles de contaminación por sustancias químicas, metales pesados y residuos orgánicos, lo que afectó gravemente la calidad del agua y los ecosistemas acuáticos. Esta contaminación tiene un impacto directo en la salud de las comunidades que dependen del río Atoyac. El consumo del agua contaminada y la exposición a sus contaminantes han sido vinculados a problemas de salud, como enfermedades gastrointestinales, dermatológicas y respiratorias. Además, la contaminación del río afecta a los cultivos y a la fauna local, generando impacto negativo en la seguridad alimentaria y el equilibrio ecológico. La problemática del río Atoyac requiere una atención integral que incluya acciones de prevención, control de contaminación, tratamiento de aguas residuales y educación ambiental. Es fundamental que las autoridades y la sociedad trabajen juntas para encontrar soluciones sostenibles y que restauren y protejan la salud de este importante recurso híbrido. Todo esto, ¿cuál es la importancia del río Atoyac? El río Atoyac tiene una importante relevancia cultural e histórica para las comunidades locales. Ha sido parte de la vida y de la historia de la región, siendo fuente de inspiración para la literatura, el arte y las tradiciones populares. Su presencia y significado se han arraigado en la identidad de las personas. ¿Qué podemos hacer para solucionar el problema de la contaminación del río Atoyac? Existen medidas que se pueden implementar para abordar esta situación. En primer lugar, es crucial concientizar a la población sobre la importancia de cuidar nuestros recursos naturales y la necesidad de evitar arrojar basura y productos químicos al río. Además, es esencial que se promueva la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales en las... No, sonó raro, ¿verdad? Como la pausa. Además, es esencial que se promueva la implementación de sistemas de tratamientos de aguas residuales en las industrias y las comunidades cercanas del río. Esto ayudará a reducir significativamente la cantidad de contaminantes vertidos en el agua. Otra medida clave sería fomentar la participación de organizaciones no gubernamentales, entidades gubernamentales y la comunidad en general para llevar a cabo jornadas de limpieza del río Atoyac. Esto permitiría eliminar los desechos existentes y restaurar la calidad del agua. Sí, también se pueden establecer regulaciones más estrictas para las industrias y fábricas que vierten los residuos en el agua. Además, se debe de invertir en investigaciones científicas y tecnológicas sostenibles que ayuden a prevenir la contaminación y a monitorear constantemente la calidad del agua. Pero, ¿qué estrategias podemos llevar a cabo para la mejora de este problema? Podríamos establecer alianzas con empresas y organizaciones locales para promover prácticas sostenibles y responsables con el medio ambiente. Estas entidades pueden brindar apoyo económico, recursos y conocimientos técnicos para implementar proyectos de mejora ambiental, como la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, la promoción de tecnologías limpias e industrias cercanas al río y la implementación de políticas de gestión de residuos adecuadas. Y recordemos que cada pequeño esfuerzo cuenta y juntos podemos lograr un cambio significativo para proteger nuestro querido río Atoyac y mejorar esta situación. ¿Consideras que recordar es parte del proceso de aceptación o recordar es una señal de que no hemos sanado por completo? Yo creo que recordar en su... como poco, en su mínimo... es bueno. Yo creo que es más
como esa parte, ese proceso que dices, lo recuerdo, pero solamente si lo recuerda uno ya positivamente, ya no como lo recuerdo porque qué tristeza, o lo recuerdo porque no, o sea, lo recuerdo y me entra la tristeza, me entra la depresión. Yo creo que ahí ya es de que ya no estoy aceptando, ya estoy en una negación constante, o que de verdad estoy estancado, ¿no? Yo creo que recordar en su mínima vez es lo mejor. Yo creo que cuando es así, yo creo que lo hacemos de manera correcta, lo sentimos correcto y decimos, lo recuerdo y qué padre, ¿no? Pero creo que solo en esa situación, cuando lo recordamos poco, o lo extrañamos o lo añoramos de manera pequeña, y de verdad de nosotros sentimos esa tranquilidad y ya no esa tristeza, es cuando está. El tener recuerdos o el tener presente varias vivencias o varias emociones o cuestiones que te han mantenido o que han marcado tu vida, siempre es una señal de que no sanar por completo debido a la situación, pero sí creo que es una parte fundamental el recuerdo. Y sí es como parte una tal, depende de tu vivencia, es una señal de que no has pasado o tenido la madurez mental para poder afrontar o cambiar esta herida que te pudo haber dejado, o una señal que depende de ese momento para poder cambiar tu perspectiva de lo que pasó. Entonces sí, recordar siempre va a ser una señal de que puede ser que no hayas superado algún evento, alguna situación, pero también es fundamental tener recalcado situaciones que te han formado y han sido parte de tu formación como persona. Ahora que vivimos en la gran era de la búsqueda de las emociones positivas y la felicidad, pareciera que la tristeza es un sentimiento que hay que evitar a cualquier costo. Huimos de él como si hubiéramos el peligro, pero a la vez olvidamos su función principal. El duelo es una respuesta a la pérdida que nos permite detenernos en el camino, así facilitando un proceso de introspección que de otro modo sería imposible, pero a la vez muy necesario. Aprender a vivir de nuevo sin lo que dejamos atrás. Zizek critica la tendencia de la sociedad contemporánea a negar y evadir la realidad de la muerte. Argumenta que vivimos en una cultura de negación de la muerte, donde tratamos de ocultarla y alejarla de nuestra conciencia. Según Zizek, esta negación de la muerte conduce a una falta de autenticidad y a una desconexión de la realidad fundamental de la existencia humana. Zizek también plantea que la idea de la conciencia de la muerte puede llegar a ser liberadora, ya que argumenta que al enfrentar la realidad de nuestra propia mortalidad, nuestras acciones u sentimientos pueden llegar a ser más activos o eficaces. La muerte nos invita realmente a vivir plenamente, a tomar responsabilidad de nuestras vidas y a comprometernos con lo que realmente consideramos valioso. Extrañar, echar de menos, añorar, anhelar o recordar a alguien o algo muy querido experimentando su ausencia o pérdida es un reconocimiento interior que confirma que ha sido realmente significativa esa persona o cosa, con un valor emocional y afectivo capaz de permanecer en la memoria, captando así la atención y el pensamiento. Extrañar es una experiencia emocional que surge cuando sentimos la ausencia de algo o alguien que valoramos. Psicológicamente se trata de una sensación subjetiva que puede manifestarse de diferentes formas, tales como la tristeza, la añoranza, la nostalgia, el dolor emocional y la sensación de vacío. Y se puede explicar desde varias perspectivas psicológicas. La primera explicación es la teoría del apego, que sostiene que los seres humanos tenemos una necesidad innata de establecer vínculos emocionales con otras personas, y que la separación o pérdida de esas personas puede causar estrés. La segunda explicación es la teoría de la memoria y las emociones, que sugiere que los recuerdos están arraigados en nuestra memoria, por lo tanto, las personas y lugares que son importantes para nosotros pueden generar un recuerdo emocional e intenso. Otra manera de explicarlo es como una forma de autoafirmación, en la que nos damos cuenta de la importancia de las personas y de los lugares que hemos perdido y reafirmamos nuestra identidad en relación con ellos.
Extrañar permite generar un sentimiento de continuidad. Deseamos que las personas, las cosas o las situaciones que amamos perduren. Cuando esto no ocurre, tenemos la posibilidad de descubrir no solo que ya no está, sino que puede estar de nuevo modo con otra presencia y otra densidad. Si extrañas a alguien solamente cuando te sientes triste o solo, eso necesariamente no es amor. Con los recuerdos agradables de una persona, solo intentamos deshacernos de nuestra soledad. En cambio, cuando deseas compartir con alguien los acontecimientos más felices o más difíciles de tu vida, entonces es posible que lo amemos. Es sabido que cuando amamos a una persona buscamos pasar la mayor parte del tiempo posible con esta, pero cuando nos separamos por un momento muy pequeño, comenzamos a extrañar a esta persona como si fuera una extraña necesidad de nuestras vidas. Entonces, ¿extrañamos lo que causa en nosotros? No lo creo. O tal vez sí. Creo que depende de la cantidad que se extraña. Hay que procurar que el extrañar no nos vuelva dependientes y apegados, sino sea un signo sano de relaciones sólidas, significativas, duraderas y efectivamente ricas, una consecuencia natural del vínculo. Es bueno saber reconocer hasta dónde llega esta añoranza y dónde se pierde el sentimiento de continuidad y no la costumbre de seguridad o necesidad. Entonces no creamos un sentimiento de dependencia. Porque a lo largo de la vida no solo perdemos a seres queridos, perdemos mucho más. Y los humanos somos muy vulnerables ante la pérdida. Perdemos etapas vitales, perdemos juventud, perdemos relaciones, perdemos vínculos sentimentales, perdemos trabajos, perdemos casas y otros muchos escenarios en nuestra vida. Y con todo ello vamos dejando atrás una pequeña parte de nuestro yo. Una parcela de nuestra identidad cuya pérdida es absolutamente necesario integrar adecuadamente. No solo así es posible construir nuestras nuevas identidades y avanzar progresando, sin cargas que nos lo impidan. Extrañarnos puede provocar risa o llanto, alegría o tristeza. En ese sentido, extrañar es algo extraño. Si uno no se ama lo suficiente y los demás llenan su vacío interior, entonces extrañar a alguien vivo sería porque puede venir y llenarnos. En tal caso, el muerto ya no puede llenarnos y por eso lo extrañamos. Si uno se ama lo suficiente como para no necesitar de otra persona, sino que disfruta de su propia compañía, en principio no extrañaría a nadie, ni vivo ni muerto, pero la única diferencia sería que los vivos pueden volver a compartir momentos con aquella persona, pero los muertos ya no. Sin embargo, tendremos que aferrarnos a no avanzar y a no amarnos a nosotros mismos, porque buscarnos saciarnos de terceros, tanto personas como cosas, para sentirnos completos. ¿Por qué no podemos dejar ir a los muertos? ¿Será por amor u otra cosa? Sí, pero... Qué bueno que va a haber bloopers. ¿Crees que perder a un ser querido es por...? No. Sí, perder a un ser querido es como una de las experiencias más angustiosas por... Es una de las experiencias más angustiosas. ¿Cuál es tu nombre? Sofía, ¿Cuántos años tienes? 17. Soy Scorpio. Te amo a ti, o tal vez no. No sé qué estoy diciendo, espera. Además, es esencial que se promueva la implementación de sistemas naturales. Además, es esencial que se promueva la implementación de sistemas de verdad. Además, es esencial que se promueva... Gracias.